Amigos de Lo que la gente pregunta, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este programa. Este miércoles, la Fiscalía General de la República imputó a la dirigente de 20 Venezuela, una de las líderes del país, sobre todo desde la perspectiva de la oposición, María Corina Machado. La imputó por el presunto delito de conspiración. Recordemos que ante la opinión pública se hablaba de acusaciones contra María Corina como autora, bien en el grado de determinadora o autora intelectual, de un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pues bien, lo que se encontró no fue con el delito de magnicidio, sino con el de delito de conspiración. Para hablar del tema y de los intrínculos de esta investigación nos acompaña en el estudio Tomás Arias. Tomás Arias es abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela y forma parte del equipo que acompaña a María Corina Machado. Muchísimas gracias, Tomás, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Y primero que nada, háblanos un poco, danos un resumen de cómo ha sido el caso de María Corina hasta llegar a esta imputación. Mira, gracias por la entrevista, José Vicente. Recordarás que en el mes de junio, el denominado Alto Mando Político de la Revolución hizo una rueda de prensa en la cual fue vocero Jorge Rodríguez, estaba junto con Ernesto Villegas, y habían llegado presentando unos correos falsos al país, señalando a María Corina como presunta autora del delito, como bien dices, de magnicidio. Y Pedro Burelli, ¿estamos hablando de ese caso? Es el caso de donde señalan a personas como Pedro Mario Burelli, Gustavo Tarre Briceño, Enrique Salas Romer. Bien, el 16 de junio fuimos... Diego Arria. Fuimos citados a la Fiscalía para el día 16 de junio. Y bueno, esa era la expectativa que teníamos, eso que había ocurrido. La fiscal general, el día siguiente nosotros denunciamos al alto mando político de la Revolución por 7 delitos, ya que decíamos, entre otras cosas, que había falsedad de esos correos electrónicos, ¿cómo se llama? Estaban metiéndose en la intimidad de la diputada Machado, entre otros. Simulación de hecho punible. Fuimos igual a la Fiscalía el 16 de junio con la expectativa de que a eso era lo que íbamos. María Corina Machado, como el país recordará, estuvo casi 9 horas en la Fiscalía 20 del área metropolitana de Caracas, que lleva la fiscal Karen Harrington. Y pues de lo que menos le preguntaron fue eso, le preguntaron de un montón de cosas, de su actividad política normal, llamaríamos. Tú tuiteaste esto, tú estuviste en tal reunión, tú estuviste en tal marcha, tú estuviste en tal cuestión. Nos agarró un poco de sorpresa porque lo larga que fue la declaración y lo larga que fue además la corrección de dicha declaración, y que la llamaran además en calidad de testigo, muy desordenado, muy político. El hecho de que la llevaran en calidad de testigo le restó garantías procesales evidentes a María Corina porque no le permitieron entrar con alguno de sus abogados, no le permitieron tener acceso al expediente. Ahora, al día de hoy pasan casi 6 meses y la citan nuevamente, pero ahora para imputarla. La boleta de citación, muy genérica igualmente, señala que es por delitos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Seguimos en ese limbo permanente. Llegamos a la Fiscalía y tiene una imputación por conspiración. Vamos a recapitular poco a poco. ¿Fue la misma fiscal del Ministerio Público? Sí. ¿El mismo caso en el que supuestamente declaró como testigo? El mismo expediente, sí. Ahora, aclaremos algo. Se dijo a la opinión pública que en aquel entonces a María Corina Machado le había sido dictada prohibición de salida del país. ¿Esto es correcto? Por una causa distinta. Salimos ese día, 16 de junio, como te decía, 9 horas casi declarando en la Fiscalía, como testigo, el trato muy cordial en la Fiscalía. A menos de las 48 horas, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, aparece diciendo que María Corina Machado tiene, y muestra la boleta, tiene una prohibición de salida del país. Luego que hacemos la indagatoria, porque nunca fue notificada de esto, nos enteramos que el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas, el mismo que apresó inicialmente a Leopoldo López, de Voluntad Popular, pues le había dictado una prohibición de salida del país. O sea, ella tiene una prohibición de salida del país por un caso distinto. Es correcto. O sea, hay lo que se llama la imputación tácita, y discúlpenme si utilizo terminología jurídica, pero que es necesario para que entendamos un poco la historia. La imputación es un acto formal donde la Fiscalía General de la República le dice: yo a usted le estoy señalando como autor de un posible delito y el delito es tal. Eso le genera a las personas una serie de derechos, como tener acceso al expediente, preparar su defensa, realizar las diligencias o solicitar al Ministerio Público o las autoridades realicen tal diligencia que puede demostrar mi inocencia, etc. Esa imputación tácita se le da a María Corina en otro caso. En otro caso, de hecho. ¿En qué caso y con qué calificación?
allí se le señala, vamos a ver, la medida de prohibición de salida del país dice, porque usted se le señala por instigación a delinquir, ¿verdad? Luego, María Corina Machado sale, la diputada Machado sale y sus abogados salimos y decimos, la Fiscal General de la República, la Fiscalía me ha imputado por esto, y la Fiscal General sale y dice que que la Fiscalía no ha imputado a María Corina Machado. Como tú bien dices, es una imputación tácita, porque ¿cómo es posible que te dicte una medida, solicita al Tribunal de Control que te dicte una prohibición de salida del país y yo no te estoy señalando por haber cometido hechos punibles? Y prohibición de salida del país que está vigente. Está vigente, vamos para 6 meses con María Corina Machado con prohibición de salida del país. Hemos introducido varias solicitudes de permiso de salida del país porque María Corina fue invitada a recibir un premio Charles T. Manat de la Fundación de Sistemas Electorales, la Fundación Internacional sobre Derechos sobre Sistemas Electorales. Fui yo finalmente a Washington, D.C. a recoger este premio junto con su hijo. Ha tenido otras invitaciones de Argentina, O sea, no puede salir. de varios países. ¿Y cómo va ese expediente? Ese expediente no lo sabemos. Como la Fiscalía aduce que no la ha imputado, entonces no nos da acceso igualmente al expediente. Ok, vamos a manejar un poquito de normas del Código Orgánico Procesal Penal para tratar de entender si hay violación del debido proceso a María Corina Machado. El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal posibilita a un tribunal prohibir la salida del país, y voy a leer específicamente cuándo lo posibilita. Cuando se trate de delitos que estén sancionados con penas privativas de libertad cuyo límite máximo exceda 8 años. Continúa la norma. El tribunal adicionalmente prohibirá la salida del país del imputado o imputada hasta la conclusión del proceso. Sin embargo, hay otro artículo en el Código Orgánico Procesal Penal, el 230 en el actual, que dice que hay un límite en una medida cautelar, que es como que son hasta 2 años. Así es. Yo entendía, y por eso que le estoy pidiendo la precisión, que era el mismo caso. Estamos hablando de casos distintos. Casos distintos. Y no solamente eso, también es bueno que la gente sepa que María Corina Machado tiene por lo menos 5 casos legales actualmente allí afuera, que pesan contra ella. Vamos a ver, recordemos que el año pasado, en abril del año pasado, ocurrieron los hechos terribles del golpe al Parlamento, en el cual María Corina sufrió múltiples fracturas de su nariz dentro del hemiciclo, sin que la Fiscalía haya aún determinado ni hecho las diligencias suficientes para determinar quién fue que lo hizo, cuando se sabe públicamente quién lo hizo. Aún nosotros, siendo quienes denunciamos esos hechos en la Fiscalía, todo eso se ha revertido contra nosotros. Han investigado a María Corina, han investigado al médico de María Corina. La Fiscalía se llevó a la fuerza la historia médica de María Corina. La gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, la señaló por terrorismo y por traición a la patria, y la acusa de ser la causante de cuanto derrame y cuanto incendio ya en refinerías en el estado Falcón. También tiene eso abierto. Los diputados del PSUV fueron al Ministerio Público y solicitaron otra averiguación por traición a la patria. Es decir, tiene una multiplicidad de casos abiertos, con lo cual te tienen la espada de Damocles todo el tiempo. ¿La instigación a delinquir es por los sucesos de febrero? Es correcto. De hecho, fíjate que es el mismo tribunal que ordenó la aprehensión de Leopoldo López. Son los mismos hechos, y cuando revisas más o menos lo que hay allí, te das cuenta que es casi a calco, pues es casi lo mismo. De hecho, la defensa... Y no están acumuladas las causas. No están acumuladas las causas, y de hecho la defensa de Leopoldo se pregunta legítimamente por qué Leopoldo lo meten preso y por qué a María Corina le dan prohibición de salida del país. Es evidente que es una cosa absolutamente política y politizada. En materia penal hay lo que se conoce como el delito continuado. Voy a poner el ejemplo típico de un delito continuado. Si alguien viene y secuestra a una persona y esa persona permanece secuestrada por 6 meses, el delito se está cometiendo a lo largo de 6 meses. O sea, no concluye con el simple acto. En contrario, si usted viene y es víctima de un robo, el delito se consumó cuando lo robaron. Pero el delito de secuestro es un delito continuado. En estas causas de María Corina, en estos 2 casos que son separados, estamos hablando de un delito continuado que comenzó en febrero o antes de febrero y se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿o son hechos distintos que se le imputan? Para cómo actúa el Ministerio Público, las cosas que pregunta, las pruebas que coloca, etcétera, parece que el delito de María Corina es disentir del régimen venezolano, y eso habría que retrotraerlo incluso antes de su pertenencia a la Asociación Civil Súmate. La persecución judicial y del Ministerio Público contra María Corina Machado ya tiene más de una década, sin duda. Ok, y si estamos hablando que a María Corina Machado la imputan por un delito continuado, sea la calificación que le pongan, que si le digan que es rebelión, magnicidio o instigación a delinquir, ¿cómo se justifica que tengan expedientes separados si tiene que ser el mismo? Son los mismos hechos
es el mismo tribunal, es inconcebible. Es decir, estamos frente a procesos absolutamente politizados. Por ejemplo, lo de ayer en el Ministerio Público evidencia, pero absoluta de eso. Correos electrónicos falsos, tweets. Usted tuiteó esto, usted fue a tal reunión. Cuando me pregunta tweet, ¿usted tuiteó qué, por ejemplo? Usted tuiteó, por ejemplo, es ahora Venezuela, vamos a luchar por nuestro país, vamos todos a luchar, no agachemos la cabeza. Entonces, ahora vienen las interpretaciones de eso. Leopoldo López está preso por unas interpretaciones muy subjetivas y muy cuestionables de qué fue lo que él quiso decir con tal tuit, cómo él convocó supuestamente a la gente a causar desórdenes. En el caso de Leopoldo había delitos insólitos como incendio, digamos, que incendió Leopoldo López. No hay una prueba allí que te demuestre eso, sino que a través de, insisto, interpretaciones de lo que tú dijiste, de dónde tú estuviste, cómo tú lo hiciste. Específicamente, ¿cuántos delitos se le imputaron ayer a María Corina? Solamente conspiración, previsto en el 132 del Código Penal. ¿Qué dice? Y vamos a analizar, quiero que desglosemos un poco el artículo. Cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional, o sea, puede ser en Venezuela o puede ser en el exterior, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con el presidio de 8 a 16 años. Esa es la primera condición. Así es. Acabar con la forma republicana. La forma republicana es que tengas un gobierno democrático que esté dividido en poderes, en ramas del poder público, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí estamos. ¿De qué manera María Corina ha pedido? María Corina ha pedido la salida de Nicolás Maduro, pero no el cese de la forma democrática de país. Todo lo contrario, más bien abogamos porque haya democracia en Venezuela, porque se abra definitivamente la transición a la democracia, y María Corina Machado no hay un día que no le pida frente al país, al señor Maduro, que renuncie. Eso no es alterar la forma republicana que nos hemos dado de gobierno. María Corina no está abogando por una monarquía ni por la destrucción de la democracia, todo lo contrario. Pero de nuevo, ese delito de conspiración, así como cuando usan el de asociación para delinquir y todas estas otras cosas. ¿Con quién se asoció según ese delito? Pero es que, ¿cuáles fueron las actuaciones materiales que realizó? Asociación es una sociedad de personas, un grupo de personas. Así es. Claro, pero si tú estás en política en Venezuela hoy en día y frente a fiscales que no han sido, digamos, seleccionados por concurso, jueces que no son seleccionados por concurso, sino que solo mediante un oficio los nombran y les remueven, que no tienen confianza por parte de la población, que no son imparciales, pues ellos toman cualquier cosa de estas y la convierten en un caso contra ti y te tienen todo el tiempo en esta situación. Yo quiero que continuemos desglosando el artículo 132 porque no se queda únicamente en ese aspecto que yo les leí, quien puede cometer el delito de conspiración. Sigue el artículo. En la misma pena, o sea, de 8 a 16 años. Aquí se aplica el término medio, se suma 8 más 16 da 24, la mitad es 12 años. Incurrirá el venezolano que solicitara la intervención extranjera en los asuntos de política interior de Venezuela o pidiera su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitara a la guerra civil en la República o difamara a su presidente o ultrajara al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiera el hecho. Aquí podríamos decir que cuando tú estás invocando la Carta Democrática, le estás pidiendo a una autoridad extranjera métete en Venezuela, a la lectura de la Fiscalía. Después de los hechos del golpe al Parlamento, donde quedó evidenciado, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional se paró y condicionó el derecho de palabra de los parlamentarios para ver si reconocían o no, valga Dios saber qué significa eso, reconocer a Nicolás Maduro como un parlamentario, tiene absoluta libertad de decir en el hemiciclo lo que le parezca, para eso tiene inmunidad y para eso tiene irresponsabilidad mientras ejerza su mandato, pues se negaron a eso, el señor cortó los derechos de palabra, luego cuando insistía en esta provocación violenta, pues la cosa se acrecentó y vinieron los golpes. María Corina fue a todo parlamento del mundo donde se le diera cabida para denunciar este hecho. Por supuesto que eso es lo que le cobran a María Corina. A María Corina le cobran que le haya dicho al mundo que esto no es una democracia, que esto no es un Estado de Derecho, que aquí no hay derechos humanos, que la justicia está parcializada y politizada. Eso es lo que le cobran. Para eso usan este tipo de comodines. Yo hablaba ayer con el doctor Alberto Arteaga mientras llegábamos al Ministerio Público y él me decía, tú vas a ver que va a ser una cosa de estas de traición a la patria, conspiración. No se equivocó, su experiencia en estos casos determinante, sin duda. Ahora, en el abanico de libre interpretación de la Fiscalía General de la República y a la cual secundan los tribunales, de repente eso de solicitar la intervención extranjera podría darles como el comodín para decir, bueno, María Corina, aquí violó la Constitución. Bueno,
la fiscalía le ha hecho preguntas de ese tipo. Y fuiste a tal día fuiste al tal parlamento y el otro día fuiste al otro parlamento y te reuniste con yo no sé qué más. María Corina se reunió con todos los demócratas del mundo para alertar sobre lo que aquí ocurre y para que aquí haya democracia. Y bueno, y estemos claros, el sistema de justicia de un régimen no democrático obviamente va a perseguir a los demócratas por hacer valer el principio de autogobierno y de la regla del imperio de la ley. Ahora, Tomás Arias es especialista en Derecho Constitucional. Y administrativo. Ok. Si tú le pides a una autoridad extranjera que intervenga en el país, según este artículo que leí, el 130, que le están imputando a María Corina Machado, incurres en el delito de conspiración. Pero el artículo 31 de la Constitución de la República te permite a ti acudir ante organismos internacionales. Dice, toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre los derechos humanos ratificados por la República a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. A la lectura, en el contrato estaríamos hablando que es un artículo 130, por lo menos en su parte final, donde establece que si tú le pides a alguien de afuera, cometes un delito, es un artículo inconstitucional. Sí, gran parte de cómo el sistema de justicia se comporta, en particular la justicia penal se comporta, tiene mucho que ver desde las fuentes normativas. El Código Penal tiene allí unas cosas que son viejísimas. Eso es, digamos, decimonónico. Muchos de los artículos que están ahí, los delitos que están previstos en el Código Penal, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado ya no haya de qué forma al Estado venezolano modificar varias de las disposiciones que están allí en el Código Penal porque dan pie a una gran arbitrariedad, y más que discrecionalidad, arbitrariedad en la interpretación de estos tipos penales. Muchos de los tipos penales que están allí existen antes de que existiera democracia en el mundo y, por supuesto, siempre tendrán algún tipo de contradicción con una constitución que establece derechos democráticos. Ok, Tomás, me quedan 5 minutos. Yo quiero que ahondemos un poquito en lo que ocurrió ayer en esta imputación a María Corina Machado. Han transcurrido 5 meses, 6 meses, desde que a ella la llevan en calidad de testigo y ahora se convierte en imputada. ¿Ustedes pudieron ver el expediente? Sí. ¿Hay alguna averiguación, se han hecho diligencias por parte del Ministerio Público, independientemente que hayan obtenido respuesta o no, para constatar la autenticidad de los correos que se le imputan a María Corina? De ninguna forma, y lo hemos solicitado expresamente. Como la opinión pública conoce, Pedro Mario Burelli solicitó a un juez, acudió a un juez en Estados Unidos con esta acusación que le hicieron, la cual es infundada completamente, y una corte en Estados Unidos de América le pidió a Google que respondiera si esos correos eran suyos o no. Ahí Google está subpoena, se dice en Estados Unidos, le respondió a Pedro Mario Burelli y a sus abogados certificando lo que todo el mundo sabe, que eso fue completamente manipulado, que son falsos. Ahora, el Ministerio Público no ha hecho eso y nosotros, los abogados de María Corina, el equipo legal de la diputada Machado, hemos solicitado expresamente esa prueba ultramarina mediante la cual Google informe lo que todos sabemos, que esos correos son falsos y manipulados además. O sea, está dando como ciertos los correos del Ministerio Público sin haberse tomado la diligencia de constatar si lo son o no. Y no solamente los correos, sino tweets y un montón de cosas que uno tiene que estar reconociendo y pescando en el expediente para ver si son propios o no. Y de hecho, cuando te sacan un tweet de una persona como María Corina Machado, una personalidad política, parlamentaria y ya, digamos, una política global, porque está en todas partes, digamos, cuando te dicen, tú tuiteaste esto, muchas veces lo que tenemos que hacer es ir a revisar la cuenta de Twitter porque muchas veces ella no lo recuerda. Entonces, ni siquiera el Ministerio Público ha logrado una certificación de verdad para demostrarte fehacientemente, mira, según... Pero los tweets que se leyeron o que se le plantearon a María Corina, ¿los tuiteó la cuenta de María Corina? Mira, ¿ustedes lo revisaron? Los que vimos en principio sí. Mira, estamos hablando de un expediente de 3 piezas, que es primera vez que lo vemos, luego de que le formulan los cargos ayer. Ahora, algo en particular porque el tiempo me apremia. ¿Ustedes a título personal no le han solicitado a Google, haciendo abstracción del Ministerio Público, certifícame la veracidad de estos? No lo hemos hecho aún. ¿Y por qué no? Y no descartamos hacerlo en el caso del Ministerio Público se niegue. Ahora, pero no consideran, y esto es una autorreflexión, Sí. que conociendo el interés manifiesto de los falsos positivos en la justicia en Venezuela, ustedes debieron haber tomado esa diligencia, esa previsión. Mira, demuéstrame aquí, por lo menos ante la opinión pública. Una vez, habiéndolo hecho Pedro Mario Burelli y el centimetraje que tuvo en los medios de comunicación de aquí y de afuera, digamos, lo dejó en evidencia. Luis Chatein lo dejó en evidencia. Lo sacaron de su programa en Televen por hacer un montaje
para mostrarle a la gente cuán fácil es simplemente hacer un montaje sin ningún tipo de sustento y de evidencia. Es decir, en la opinión pública yo creo que está claro, José Vicente, que eso es falso. Más allá de unos tweets que ella tenía María Corina, más allá de unos correos que según ustedes son montados para atribuirle una conversación a María Corina, ¿qué tiene el expediente para imputarla? Mira, recortes de prensa, declaraciones de muchas de esas que salen en los programas Zurda Conducta, con el mazo dando, nada, digamos, nada nuevo bajo el sol a los efectos de nosotros. Por eso abrimos una página de ataques a María Corina Machado, la pueden consultar en la página www.ventevenezuela.com. Ahí van a ver hoy un botón que dice ataques a María Corina. Todo lo que hemos venido recopilando en los últimos años, desde 2010 para acá, desde que lanzó su candidatura a diputada, su precandidatura a diputada, todos los ataques que ha sufrido como una intensa campaña de odio al gobierno, todo eso es lo que está en ese expediente, Me como queda pruebas. apenas un minuto. ¿Qué van a hacer ahora? Mira, ¿Se va a ir del país? ¿Qué va? Mira, María Corina ha dado la cara, me consta personalmente, María Corina siempre da la cara porque entiende que la política en estos momentos es una lucha de valores. Ayer fuimos con la verdad a dejar en evidencia la mentira del Ministerio Público y la mentira de este gobierno que le miente día a día a los venezolanos. María Corina no se irá, María Corina tiene pleno arraigo aquí, así incluso lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia en 2005. E iremos a cuantos eventos y farsas nos convoquen el Ministerio Público y cualquier otro ente gubernamental. Me quedan segundos. Última inquietud. María Corina sigue siendo diputada a los ojos de la legislación venezolana, independientemente de la decisión política de los diputados y del TSJ. Evidentemente, tanto los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como los diputados, como la Fiscalía, están violando el fuero de diputada. ¿Ustedes van a accionar posteriormente contra cada una de las personas que han violado esta calidad? Nos lo reservamos y la Constitución lo establece como responsabilidad individual de quienes violen la inmunidad parlamentaria. María Corina es diputada del pueblo de Venezuela, lo sigue siendo y nos reservamos acciones para cuando aquí haya justicia y por eso hemos agotado todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias, Tomás. Tomás Arias, uno de los integrantes del equipo de defensa de María Corina Machado, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos.